Ahora va a ser uso de la palabra Sebastián Tedeschi, además de especialista en Derecho a la Vivienda, ha sido director de América Latina de CORE. Bueno, muchas gracias, Rocío, por la invitación, a todos y al equipo de asesores con el que siempre tenemos un muy rico intercambio y colaboración. Yo quiero hacer algunos comentarios muy breves. Yo había leído inclusive algunas versiones anteriores del proyecto de ley, ahora hice una mirada más superficial, así que alguna imprecisión, pero básicamente lo que quería destacar era más bien la pertinencia y la buena oportunidad de presentar este proyecto de ley, porque tiene que ver con una tendencia más bien novedosa en el debate político acerca del problema de la vivienda, y más en un momento donde tal vez después de muchos años en la campaña electoral está muy presente la cuestión de la vivienda, no solo acá en Buenos Aires, sino también en muchas provincias de Argentina. Entonces, la primera cosa era marcar algunos como puntos de partida para pensar el problema de la vivienda y encarar reformas legales en esta área. Entonces, un primer punto de partida es que hay una tendencia muy usual de reducir el problema de vivienda a la construcción pública de viviendas, ¿no? Entonces, inclusive hay algunos debates políticos que simplemente la discusión es, bueno, un candidato que va a construir tantas viviendas y otro que va a construir otras tantas cantidad de viviendas, ¿no? O sea, hay una discusión acerca de quién va a construir más. Yo inclusive ahora vengo hace unos días de la provincia de Mendoza, donde inclusive hay candidatos que están anotando a la gente. Si yo gano, ya voy anotando antes a la gente que necesita vivienda, que no sé por qué la justicia electoral no interviene, porque podría haber una situación complicada con el código electoral, pero bueno, la cuestión es que parte del debate está un poco circunscrito a reducir el problema de vivienda a la construcción pública de vivienda, y eso en realidad oculta, digamos, también algunas como ideas desde mi punto de vista falsas. La primera es reducir el problema de vivienda a un problema de déficit, ¿no? Y sobre todo determinados sectores económicos, en general el sector de los propietarios es el que más interesado está, el de la industria de la construcción es el que más interesado está en explicar los problemas de vivienda a través del déficit, y confundir el déficit de viviendas nuevas que se necesitan con viviendas a mejorar, con mejoramientos de vivienda, por ejemplo, o con urbanización. Entonces, al globalizar la cifra de déficit, dicen, bueno, si el déficit son 200.000 viviendas, debemos construir 200.000 viviendas, y ahí está el paso falso en el análisis. Y el hacer construcción de 200.000 viviendas implica también un negocio para la industria de la construcción, y no necesariamente es lo que necesita. Ahora, por ejemplo, aparecen en las cifras del nuevo censo que hay una gran cantidad de viviendas vacías, y ese dato no es contabilizado para diseñar la política de vivienda. Y ahora, por ejemplo, en Argentina están operando un montón de empresas internacionales, por ejemplo, españolas. En España construyeron 8 millones de viviendas de más de lo que se necesita, mientras hay millones de españoles que no acceden a la vivienda, ¿no? Entonces, también nosotros tenemos tanto construcción pública y privada de una gran cantidad de viviendas, pero por otro lado hay un montón de gente que no puede acceder a esas viviendas. Entonces, ahí hay un punto importante al diseñar políticas de vivienda de no manipular, o de no agrandar la importancia que tiene la discusión sobre el déficit, o distorsionar para otros fines espurios la discusión del déficit. La segunda es que muchas veces también hay una magnificación de la capacidad constructiva del Estado, y esa magnificación de la capacidad constructiva se da como correlato en una ceguera, digamos, frente al papel que tiene la comunidad en la construcción de la ciudad. Es decir, que las ciudades, digamos, no son solamente una construcción pública, sino también un resultado de la autogestión de las personas. Entonces, el reconocer el papel que cumple, digamos, la sociedad, inclusive los sectores populares, en la construcción de la ciudad es un elemento fundamental para articular los esfuerzos de energía del Estado con estos esfuerzos
de la autoorganización de la sociedad. Tercero, a la vez que hay una magnificación de esta capacidad constructiva del Estado, por otro lado hay una reducción de la capacidad normativa que tiene el Estado. Entonces muchas veces cuando se discute vivienda se pone el énfasis en la cuestión del presupuesto de la vivienda, como si el único recurso que tuviera el Estado es económico. Y se deja de ver un recurso que a veces puede tener más poder que el económico, que es el recurso normativo. Hay un estudio por ahí, Cristina me puede corregir, que hicieron algunos investigadores ahí en la Universidad General Sarmiento, cuando por ejemplo habilitan un barrio privado y cambian la norma de uso del suelo, digamos, el precio, lo que valía 1 se transforma en 15, o sea, aumenta 15 veces el valor. O sea, y ese valor es creado por un acto legal, cuando un municipio cambia el uso del suelo. Entonces, la capacidad normativa, inclusive de crear valor económico, es inmensamente mayor que la capacidad que tenga el Estado para hacer construcciones. Este es otro elemento que me parece que a veces falta en los debates para diseñar política de vivienda. Entonces, son me parece como algunos puntos de partida interesantes, que algunos elementos del proyecto de ley me parece que atacan o tratan de abordar esta dimensión no reduccionista de la política de vivienda. El último elemento de diagnóstico es que muchas veces falta no se crean políticas frente a la segregación socioespacial, a la presión inmobiliaria, a todos los, procesos de expulsión de los pobres de la ciudad, y esto entonces a través de establecer herramientas de gestión democrática del territorio, regularización de asentamientos informales, como derecho, ¿no? Y planificación urbana participativa. Me parece que la mayoría de estos puntos de partida están reconocidos, no todos explícitamente, pero sí a través de las respuestas que propone el proyecto de ley. Entonces, el segundo punto para mí es marcar algunos estándares legales. La mayoría de ellos creo que está reconocido en la ley, y algunos por ahí habría que ver si se puede incorporar, que falte. Pero básicamente el primero es reconocer que el tema de vivienda se piensa la vivienda no como una vivienda aislada, sino una vivienda inserta en la ciudad. Entonces, el proyecto se ocupa de entender la dimensión urbana del proceso de exclusión de los pobres. Pensar una política de vivienda sin reconocer eso es como, perderse más de la mitad de las causas del problema. Y entonces reconocer la dimensión urbana del problema implica también entonces crear herramientas e instrumentos que aborden esta cuestión urbana. Entonces, por eso algunos estándares legales que son fundamentales, que la mayoría de ellos están en la ley. El primero es el del derecho a la ciudad, o sea, reconocer el derecho a la ciudad, y eso a través de reconocer titularidad de derechos acerca de algunas cosas que pueden aparecer como prácticas positivas en la gestión política, pero que no necesariamente están reconocidas como una titularidad de los derechos de los ciudadanos. Por ejemplo, la participación, en el diseño, control de la política de vivienda, el establecimiento del principio de función social de la propiedad urbana y de la ciudad, el acceso y participación en el disfrute de los beneficios que produce la ciudad. Ahí hay todo un conjunto de principios que tienen que ver con realizar este derecho a la ciudad. El segundo grupo es el reconocimiento de derechos en cabeza de los ciudadanos. Es decir, muchas veces se establece, por ejemplo, como la ley Pierre, una ley que establece un procedimiento de regularización. Pensemos en el plan Arraigo, ¿no? Que establecía la posibilidad de venta a los actuales ocupantes de tierras fiscales. Pero este acto de venta son actos discrecionales del Estado. O sea, que es el Estado que cuando él quiere declara indisponibles y le traspasa a las personas que viven en las tierras, que si no quiere no lo hace. Entonces pasamos al paradigma de los derechos a decir, no, hay una titularidad de las personas que viven en los asentamientos de, quiera o no quiera la autoridad pública,
exigir su derecho a la regularización de los barrios. Este es un cambio, a veces parece sutil, pero es tan trascendente como pasar del mundo de la discrecionalidad al mundo de los derechos. Entonces es muy importante el reconocimiento del derecho a la regularización. El tercero, entonces, es reconocer que la ciudad es un producto colectivo, algo había hablado al principio. Y por ello, entonces, es necesario, y esto está en el capítulo de la ley, fortalecer los procesos de autogestión del hábitat. Es decir, reconocer ya no solo la hegemonía, digamos, del aparato estatal para construir viviendas, sino también fortalecer los procesos comunitarios y autoorganizativos de la sociedad como un elemento ya esencial y no como un condimento simpático, digamos, de la política de vivienda. Bueno, hay algunos principios también muy destacables que están plasmados en la ley, como la democratización del acceso a la tierra y los inmuebles urbanos. Hablamos del derecho a la regularización de la tenencia. Por ahí algunas cosas que a mí me parecería interesante complementar es normas acerca de la prevención de conflictos de tierra, es decir, los gobiernos locales pueden cumplir un papel importante en la gestión de conflictos de tierra y en los desalojos. Es verdad que no todas las cambios legales hay que hacerlo en el plano local, hay algunos que al final les voy a decir, pero comentar que es necesario también impulsarlos a nivel nacional, pero que las ciudades, por la cercanía a los conflictos y por la competencia que tienen los institutos de la vivienda, la disposición de tierra pública y la capacidad de regular el mercado de tierras del sector privado, puede tener un papel muy importante en la gestión de estos conflictos urbanos, ocupaciones, ¿no? Que todos nos enteramos por la parte final, que más bien los desalojos, pero no el problema que debería haber merecido una respuesta de política pública, que es una gestión del Estado de los contendientes en estos conflictos. Pueden ser propietarios privados o áreas públicas que están en desuso y que, como la gente no tiene un lugar donde vivir, ocupa para poder resolver un problema básico, que es dormir en un lugar tranquilo a la noche. Si se puede decir tranquilo. Después, en esta capacidad normativa que yo decía que el Estado, que es algo que se suele digamos, no tomar muy en cuenta, es importante implementar medidas para transparentar el mercado inmobiliario y darle herramientas al Estado para intervenir en este mercado inmobiliario. Y esto entonces también para lograr el fin de participación en la red urbana, que está enunciado como objetivo, pero bueno, a la vez habría que complementar con algunas herramientas concretas de intervención para poder posibilitar esto. No sé si por ahí hay algo, lo estoy salteando. Después, los últimos dos criterios que me parecen importantes es que la norma tiene que dar alguna pauta, digamos, para tratar de evitar la criminalización de las personas que luchan por la vivienda. Yo tal vez está ahí y no lo vi, que es algo que está muy discutido en estos conflictos urbanos por la tierra, que es tener criterios basados en la protección especial de grupos vulnerables para la asignación de viviendas. Muchas veces, digamos, hoy se sabe, digamos, que cuando uno le pregunta a la gente que ocupa un predio, aparte de resolver el problema habitacional, tiene que ver con que muchos líderes dicen, bueno, nosotros nos tenemos que posicionar para ser tenidos en cuenta. Y este posicionarse porque faltan criterios transparentes basados en prioridades de los grupos más vulnerables para asignación de viviendas. Es obvio que es difícil que el Estado pueda construir todas las viviendas que se necesitan, pero teniendo criterios más claros que protegen a los más débiles, a los más empobrecidos en esta prioridad, eso sería también inclusive un elemento interesante para que el Estado pueda negociar con los grupos de ocupantes si se están o no distorsionando o cumpliendo estas prioridades. En conclusión, entonces, para cerrar mi intervención, un poco y para destacar otro proyecto que sí se hizo ley, digamos que fue la ley de personas en situación de calle. Ese es un ejemplo, por ejemplo, que intervino en la reciente audiencia que hizo la Corte para determinar el alcance del derecho a la vivienda, el contenido mínimo. Por ejemplo, en
el debate, por lo menos de la audiencia, sirvió para cerrar una discusión, una definición que tenía la ley acerca de qué personas estaban en situación de calle. Por ejemplo, se estaban discutiendo si los paradores eran vivienda adecuada, inclusive porque el fallo del Superior Tribunal de Justicia lo decía. La ley de personas en situación de calle resolvió esa discusión y la definió. Entonces, esa es una muestra del poder que tienen estas normas. A veces dicen, no hace falta regular esto porque ya está en la Constitución, o hay gente que dice, por ejemplo, hay una inflación legislativa, no hay que hacer más leyes, ¿no? Porque ya está todo, pero vemos que muchas veces por falta de claridad, por ahí en Argentina necesitamos ser muy específicos, y bueno, entonces esta ley es muy bienvenida en eso, porque hay que, cuando se dice que está el artículo 31 que garantiza todos estos derechos, necesitamos milímetro a milímetro definirlo para no dar lugar a actos de discrecionalidad y de discriminación que muchas veces las autoridades públicas utilizan para lavar el contenido de estos derechos constitucionales. Tal vez decir que, bueno, obviamente que no todo se puede regular desde el ámbito local, entonces me parece también interesante este ámbito para recordar que está abierta un proceso de reforma del Código Civil y algunas cuestiones, por ejemplo, cómo fortalecer el papel de los poseedores, achicar los plazos de prescripción adquisitiva del dominio. Pueden ser también elementos que habría que luchar en el ámbito nacional para complementar la reforma del Código Civil, algunas herramientas que hoy dicen, bueno, no es competencia nacional o federal. Bueno, entonces también en conjunto con promover estos cambios legales muy pertinentes para la ciudad, hay que también articularlos con algunos cambios a nivel nacional. Y finalmente, una cosa que siempre se discute también, que dicen, bueno, cambio legal, cambio social. ¿Es posible cambiar la realidad, cambiar la sociedad a través de cambios legales? Bueno, yo diría que no. Uno no puede decir que cambiando una norma cambia la realidad. Pero lo que sí puede decir es que cambiando una norma, digamos, brinda más elementos, digamos, a los actores públicos para que quieran realizar cambios, puedan tener un marco que los habilite, y por otro lado, creo que todo proyecto de ley siempre tiene que promover el fortalecimiento de las organizaciones sociales de base, porque muchas veces, además de la ley, lo que se hace falta es la lucha y la participación popular para fortalecer y hacer cumplir estas normas. O sea, nosotros luchamos por las normas, pero después tenemos que luchar para que se cumplan las normas. En mi experiencia, digamos, de trabajo, yo viví 6 años en Brasil. En Brasil participé de un movimiento que se llamaba el Foro Nacional de Reforma Urbana, que era el movimiento que promovía el acceso al suelo urbano en las ciudades de Brasil. Fue muy importante tener un movimiento fuerte y que las leyes y el Estado apoyaran el fortalecimiento de estas organizaciones sociales, porque por más que en el 2001 ellos lograron sancionar el Estatuto de la Ciudad, que es la ley un poco que regula la cuestión urbana, pero muchas de las cuestiones de regularización de asentamientos que están en esta ley, digamos, la existencia de un movimiento social fuerte, o solo en las ciudades donde hay movimientos sociales fuertes, es que se está logrando implementar algunas de las normas que están en este Estatuto de la Ciudad. Y en aquellas ciudades donde no hay movimientos sociales fuertes, el mercado inmobiliario pasa por arriba. Entonces ahí hay un elemento también que me parece clave en este proceso de impulsar esta ley. Muchas gracias.